Descargo de responsabilidad. No tengo nada. Capítulo 3. Sangre para el dios de la sangre. Capítulo 03. Sed creciente. La noche fue larga para el vampiro, su cuerpo estaba muy alto debido a que finalmente recibió una nueva dosis de sangre. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Izuku había probado la sangre fresca? Años seguro. Tal abstinencia era más que encomiable, era francamente imposible. Sin embargo, nada de eso importaba ahora, considerando que Izuku posiblemente había descubierto un nuevo aspecto de su quirk. El Registro Nacional de Quirks aún tiene que nombrar correctamente su peculiaridad, dado su conjunto bastante único de habilidades. Como tal, su peculiaridad había sido puesta bajo las marcas genéricas de una peculiaridad dual de Vampiric/Momancer, similar a la de Blood King. Izuku podía sentir que la sangre nueva despertaba algo primitivo, algo que era nuevo, pero que se suponía que siempre había estado con él. El adolescente podía sentir en su mente rastros muy débiles de los recuerdos del otro chico. Molestia, miedo, esperanza. Muchas emociones que hicieron que su cabeza diera vueltas y sus instintos se encendieran, tan similares que eran a los suyos. Correr tan alto podría conducir a una situación peligrosa, de ahí la razón por la que Izuku se había encerrado en su habitación alquilada. Se sentó en el colchón barato, probando todos sus ejercicios de respiración. Todas las técnicas que lo habían ayudado a lidiar con la sed durante años ahora le fallaron miserablemente. Izuku nunca sintió que su cuerpo saliera del colchón y se pusiera de pie, vistiendo sus zapatos y chaqueta. Demonios, solo recobró la plena conciencia cuando ya estaba fuera de la habitación y corriendo a toda velocidad sobre los muchos tejados del distrito. Su forma era casi un borrón para el ojo promedio, el paso relámpago lo ayudaba en su feroz búsqueda de cualquier rastro de lucha. El cielo ya estaba oscuro afuera, lo que significaba que había perdido la cuenta del tiempo cuando entró a su habitación y cuando volvió a salir. Una cosa era segura. Izuku encontraría el objetivo de su cacería. XXXXXXX. Le tomó la mayor parte de 2 horas antes de que Izuku encontrara un conflicto. Como siempre, sucedió en un callejón oscuro. Un hombre vestido con un traje de combate de cuero de color negro y un casco de moto estaba saliendo del lugar, en dirección a la callejuela vacía. Estaba armado con una cantidad preocupante de cuchillas y, si la nariz de Izuku estaba bien, esas cuchillas habían cortado recientemente la carne y extraído sangre. Izuku acechó al hombre por un tiempo, siguiéndolo mientras se abría paso rápidamente a través de innumerables callejones y calles sombreadas. El hombre entró en un edificio de aspecto bastante barato, Izuku optó por adoptar un enfoque escénico y trepó por las aceras con ventanas, hundiendo las uñas en el hormigón para permitirle acceder a las perchas cuando no había ninguna disponible. El olor a sangre era un rastro fácil de seguir para el vampiro, sus sentidos ya excitados se aceleraban a medida que el olor aumentaba, esta vez con una sutil diferencia. Izuku casi podía saborear la sangre en el aire y no podía escalar lo suficientemente rápido para alcanzar su objetivo. Cuando finalmente llegó a la ventana del 5º piso, Izuku se encontró mirando un baño común. La habitación estaba vacía, solo llena de lo esencial como jabón y champú, pero el adolescente también pudo ver una botella de lejía, probablemente un esfuerzo para tratar de borrar los rastros de líquido vital de las herramientas en las que esta persona había estado trabajando. Otra mirada y Momancer encontró el fregadero, la vista hizo que su nariz se ensanchara y las pupilas se agudizaran hasta que Izuku obtuvo una mirada aterradora. Sangre. Un cuchillo. Una nariz. La vista capturó su atención el tiempo suficiente para que una mano apareciera repentinamente en la visión. La mano de los guantes rompió el cristal de la ventana demasiado rápido, golpeando y agarrando su cuello como un torno. El vampiro se encontró ahogándose cuando lo empujaron brutalmente dentro del baño y luego lo arrojaron contra la pared más cercana como una muñeca de trapo. Izuku gruñó de dolor, pero rápidamente adoptó una postura sorprendente. Solo había una pequeña lámpara que iluminaba la habitación, pero le dio suficiente vista para distinguir al posible atacante. Su nariz se ensanchó y su boca se hizo agua, la vista hizo que Izuku tuviera tanto miedo como sed. El hombre tenía un rostro afilado, cabello negro y ojos que contenían una poderosa voluntad, pero esos detalles palidecían en comparación con su nariz o el lugar donde estaría la masa cartilaginosa.
En cambio, una herida enorme sangraba lentamente, lo que hacía que el hombre fuera fácil y difícil de reconocer. ¿Un niño? Pensé que alguien como era Sereat finalmente había logrado localizarme. Sin embargo, no te preocupes, te haré dormir mientras cambio de escondite. El hombre habló con un gruñido bajo, agarrando lentamente el cuchillo del fregadero. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, chico. El hombre cargó contra Izuku con una ráfaga de velocidad que el granete tuvo algunos problemas para seguir. El dúo se involucró en una pelea peligrosa, el hombre acuchilló a Izuku con precisión y fuerza. Todo lo cual falló en cortarlo por milímetros. El adolescente trató de usar sus uñas, pero se vio obligado a una batalla defensiva cuando su oponente también sacó una espada para ayudarlo en su intento de cortar a Izuku. El adolescente se separó de los espacios cerrados saltando hacia atrás, sus uñas se hundieron en la carne de sus brazos y rápidamente sacaron sangre. El hombre pareció sorprendido por las acciones de Izuku y casi quedó atrapado en el ataque sorpresa que planeó el adolescente. Los guanteletes de sangre fallaron en su objetivo cuando Izuku enterró sus puños cubiertos en la pared detrás del hombre peligroso. El adolescente trató de esquivar los cuchillos que le arrojaron, y en su mayoría lo hizo. Desafortunadamente, Izuku se encontró familiarizado con el mango de la espada del hombre, un crujido resonante resonó en la habitación cuando la nariz de Izuku se rompió por el golpe. El joven de cabello verde retrocedió de dolor y no fue lo suficientemente rápido para evitar el segundo golpe, una espada se clavó en su hombro derecho sin piedad. Justo después de eso, la hoja fue arrancada brutalmente de su hombro cuando una bota le pisoteó el abdomen y envió al hemomántico al suelo como un desastre. Izuku gruñó de dolor, su omóplato agrietado ya estaba curando el daño y permitiendo que los músculos se volvieran a unir en su lugar. Trató de ponerse de pie y luchar, pero de repente Izuku encontró su cuerpo bloqueado en su lugar. A diferencia de la peculiaridad del adolescente de cabello púrpura, Izuku descubrió que sus músculos estaban realmente bloqueados. Fue una mala elección de tu parte buscarme, Kid. Tienes suerte de ir solo con una lesión en el hombro. Solo un verdadero héroe podrá derrotarme. Solo Al-Migd me derribará, y hasta el día en que eso suceda, me mancharé para limpiar esta sociedad en mal estado. Izuku escuchó al hombre monologar, solo siendo capaz de eso, ya que su cuerpo se negaba a moverse. El adolescente encontró que la sensación de perder el control de su cuerpo era tanto aterradora como molesta. Los pasos del hombre se acercaron a él y se detuvieron justo a su lado. Izuku sintió que lo agarraron del cabello y su cabeza se giró para mirar al hombre hasta que ambos se miraron a los ojos. Izuku podía sentir al hombre juzgándolo, con la esperanza de ver miedo en sus ojos verdes. El verdadero ancestro no permitiría que este villano lo juzgara. Es posible que no pueda mover su cuerpo, pero aún puede sentir su conexión con su vida líquida. Hemomancia avanzada fue invocada, un Ter Instinct se estalló en respuesta a los ojos rojos de juicio de este hombre. Las propias pupilas de Izuku brillaron y brillaron con luz carmesí mientras se prolongaba la competencia de miradas del dúo. Su sangre respondió a su llamada, siendo su hombro herido la salida necesaria para que el líquido carmesí brotara, afilándose inmediatamente en cuchillas y atacando a su agresor. El hombre saltó hacia atrás sorprendido, su espada paró los muchos zarcillos de sangre que Izuku controlaba mientras estaba caído. 10 ataques diferentes, desde 10 direcciones diferentes. Tal agresión abrumaría a cualquier héroe de nivel B, pero el hombre era lo suficientemente capaz como para evitar cualquier tipo de lesión. Después de saltar para evitar los zarcillos, el hombre decidió retroceder. Izuku estaba a punto de extender el alcance de sus zarcillos de sangre, pero descubrió que sus músculos estaban libres de su control forzado. Parecía que la peculiaridad de este villano tenía un límite de tiempo, considerando que solo habían pasado 5 minutos desde que Izuku quedó paralizado. El adolescente se levantó del suelo y una vez más se puso en posición de pelea, listo para su segunda ronda. El villano levantó las cejas y murmuró un sonido algo complacido. Oh, parece que tu espíritu está hecho de un material más fuerte que esas falsificaciones. Aplaudiré tu tenacidad con seguridad. Esperaré y veré si eres capaz de mantener ese espíritu tuyo y convertirte en un verdadero héroe. Dijo el hombre, sin bajar la guardia ni mostrar ninguna abertura que Izuku pudiera ver.
Retrocedió lentamente, pero Izuku lo siguió lentamente, manteniendo la misma distancia que antes. No te lastimes más, niño. Quiero ver en qué tipo de héroe te convertirás en el futuro. Muéstramelo entonces, ahora necesitas descansar y cuidar esa herida. El villano cortó su discurso cuando notó que el hombro de Izuku ya estaba curado. Su sonrisa se hizo demasiado grande, su lengua serpenteaba lamiendo su espada, donde todavía había sangre de cuando cortó a Izuku antes. Antes de que el adolescente pudiera preguntarse por qué el hombre ingirió sangre, ocurrió la misma sensación de bloqueo muscular e Izuku cayó una vez más, esta vez de cara al suelo del baño. Escuchó el sonido de otra ventana abriéndose y luego el apartamento quedó en completo silencio. Izuku se sintió algo vacío, siendo sometido tan fácilmente por un villano. Se había equivocado mucho esta vez, dejando que sus instintos sacaran lo mejor de él y permitiéndoles correr sin control, había sido lo que lo llevó a su actual estado de derrota, paralizado en el baño de un asesino por quién sabe cuánto tiempo. El vampiro se sentía como un niño incompetente. ¿Por qué había pensado Izuku que podía enfrentarse al hombre con sus pobres habilidades de combate? Claro, su Hunter Instinct era una habilidad de depredador de primer nivel que podía cubrir gran parte de su inexperiencia en combate, pero confiar tanto en ellos lo había llevado a recibir una espada en el hombro. Izuku aún podía sentir dónde se había clavado la hoja, la mordedura fría del metal irregular ya se había curado. Reflexionó sobre la pelea, su mente reproducía fácilmente los eventos y señalaba dónde y cómo se había equivocado, y cómo podría haberlo hecho mejor si hubiera mantenido su racionalidad y su mente tranquila. Sin embargo, Izuku se había rendido a la sed y se permitió alborotar. ¿Cómo podía haberle causado tanto efecto una simple lamida de sangre fresca? Pasaron 5 minutos y volvió su libertad de movimiento, lo que le permitió a Izuku levantarse del suelo frío. Olfateó el aire con la esperanza de encontrar al villano, pero sus esfuerzos fueron en vano. Todo lo que percibió fue el olor a sangre que colgaba del lavabo del baño, donde aparentemente el hombre se había autolesionado. El adolescente de cabello verde no pudo evitar que se le hiciera agua la boca, escalofríos de placer recorrieron su espalda mientras el dulce olor a sangre flotaba en su nariz. Izuku se acercó al fregadero y sus manos mancharon la sangre y la acercaron a su nariz para una mejor inspección de la sangre. Dulce. Con la boca agua aún más, su derrota anterior completamente olvidada, Izuku se llevó el líquido carmesí a la boca para probar el néctar. Mientras se lamía las manos para limpiarlas, Izuku ignoró el apéndice cortado en el fondo del fregadero a favor de apreciar el sabor de la sangre fresca en su boca. Sus ojos brillaron, pupilas como rubíes. El vampiro se deleitó con el sabor, su propia sangre gritando de felicidad al descomponer la nutrición que recibió. Sus colmillos brillaron, reflejando la luz de la habitación e Izuku se vio a sí mismo en el espejo sobre el fregadero. Se congeló. Un monstruo estaba mirando hacia atrás. El sol brillaba sin cuidado, trayendo su luz para todos. Las cortinas de la habitación se abrieron sin importar los deseos del ocupante de dicha habitación, permitiendo que la luz del sol tocara el brazo expuesto de la persona cubierta con mantas. La mujer que entró en la habitación se quedó en la puerta, esperando que sucediera lo habitual. Pasaron unos segundos antes de que las mantas fueran lanzadas al aire sin cuidado. El adolescente debajo de ellas se apresuró a escapar de la luz que invadía su espacio sin tener en cuenta sus deseos. Izuku siseó hacia la ventana, mirando con odio la luz que entraba en su habitación durante unos segundos. Su nariz recogió el olor de su madre de pie junto al marco de la puerta. Respiró profundamente, reprimiendo el impulso de cerrar las cortinas y saliendo lentamente de su habitación. «Buenos días, mamá». Izuku dijo, cansadamente arrastrando su cuerpo fuera de su habitación y dirigiéndose a la cocina. «Buenos días, Izuku». Inko respondió dulcemente, siguiéndolo. El dúo se dirigió a la cocina. Inko se sentó en su lugar habitual mientras Izuku se dirigía a su mini refrigerador y tomaba 3 paquetes de sangre, y se dirigía a su lugar donde ya se había servido el desayuno. La madre y el hijo aplaudieron y, dando las gracias habituales por la comida, comenzaron a comer lentamente mientras la televisión emitía la perorata habitual. Inko comenzó a comer y a observar a su hijo. Él había regresado antes de lo que esperaba, dirigiéndose a su habitación sin mucho alboroto y preocupándola un poco.
Su más temprano de lo esperado fue a las 3 de la mañana, por lo que, por supuesto, la madre estaba preocupada. Suizuko estaba creciendo, Inko se dio cuenta, pero no estaba segura de qué hacer si él iba a poner excusas para encontrarse con chicas en la noche. Porque si no volvería a casa en ese momento y tan decaído, si no fuera por un rechazo. En cuanto al adolescente, hundió sus colmillos en las bolsas de sangre y bebió rápidamente el contenido, frunciendo el ceño cuando el líquido carmesí tocó su lengua. Amable. Como beber sopa de miso sin ningún condimento. Por lo general, solo bebía un paquete, 2 si estaba particularmente estresado. Sin embargo, incluso después de vaciar su tercer paquete, Izuku solo se sintió saciado. Apenas lo suficiente para mantener su sed bajo control. Comió su comida sin pensar mucho en ello, y después de terminar, colocó sus platos en el fregadero y comenzó a lavarlos. Sus oídos captaron el sonido de su madre acercándose, lo cual hizo mientras él ponía los platos junto a los suyos y le palmeaba el hombro para llamar su atención. Izuku casi se estremeció. ¿Lo sabía su madre? Izuku. Debes presentarle a tu novia a tu mamá. Necesito saber con qué tipo de chica sale mi bebé. Su tono jovial hizo que Izuku soltara un suspiro, una sonrisa pronto se asentó en sus labios cuando sus pupilas verdes se enfocaron en las de ella. Sí, mamá. Sintió algo de sangre fluir por sus mejillas, un ligero rubor tiñendo sus pálidos rasgos. Él amaba a su madre. Ella era el arco de su vida. Izuku se dirigió a la playa de Dagoba. La escuela había terminado hacía unos minutos, el vampiro pálido usando pasos rápidos se dirigía al depósito de chatarra arenoso que estaba completamente lleno de basura. Después de buscar por un tiempo, el adolescente descubrió que este lugar se volvió así debido a que el mar trajo basura a las costas, después de lo cual algunos pensaron que era una buena idea usar el lugar como una especie de basurero. El adolescente comenzó a venir aquí desde hace 2 meses, luego del incidente con el villano. Dado que el lugar fue evitado debido a las montañas de basura que lo cubrían, era un lugar perfecto para ir y vaciar su mente. El olor a hierro oxidado era algo parecido al de la sangre, lo que hacía de la playa un buen lugar para que Izuku entrenara. Así es, Tren. El adolescente se dio cuenta de que suprimir sus instintos había sido un gran error. Después de su incidente, comenzó a buscar formas de tener un mejor control sobre sus instintos e impulsos, pero Internet no podía darle mucho. Por lo general, se temían las peculiaridades de la sangre, lo que significaba que la información sobre ellas era exagerada o falsa, y pocos artículos eran útiles para el adolescente. Como tal, Izuku optó por el método probado y verdadero de experimentación. Encontrar la playa llena de basura de Dagoba lo había ayudado mucho en ese aspecto, ya que el olor a hierro oxidado le hizo cosquillas en su Hunter Instincts y le permitió al adolescente desahogarse. Podía practicar su hemomancia avanzada sin temor a lastimar a nadie y en la rara posibilidad de que se volviera loco, tenía muchos objetivos para destruir hasta que se calmara. Con todo, también sirvió como práctica para el próximo examen de ingreso a la UA que planeaba tomar. No sería debido a que él entrara en una neblina de sangre y atacara a los otros competidores, por lo que Izuku comenzó a experimentar lentamente con todo lo que podía pensar. Hasta ahora, obtuvo grandes ganancias de sus esfuerzos aquí, considerando que logró domar en su mayoría sus tendencias más agresivas. Sin embargo, su sed había aumentado para compensar su uso continuo de despertador del día, hemomancia avanzada e instintos de cazador. Su control sobre su sangre también aumentó, permitiéndole hacer que su sangre se filtrara a través de los poros de su piel y superando la necesidad de abrir heridas para tener acceso a su sangre. Era más lento de hacer, pero también menos molesto para los ojos de los demás. Y el toque final, sus habilidades más recientes. Izuku era consciente de que morder a las personas para chuparles la sangre estaba mal y le generaría mucha desconfianza si hiciera muchas cosas frente a otras personas, pero no podía ignorar los beneficios de beber sangre fresca. La sangre envasada tenía un sabor más y más suave a medida que pasaban los días. También carecía del factor peculiar activo presente en la sangre fresca. Izuku no sabía cuándo sucedió ni cómo, pero su mejor suposición fue después de su ingestión de sangre fresca. Desarrolló algunas habilidades adicionales después de probar la sangre fresca.
parecía tener algún tipo de restricción, considerando que no había desarrollado algo como la peculiaridad de atracción de objetos pequeños de su madre cuando era niño, o tal vez su peculiaridad no era lo suficientemente madura en ese momento. Cualquiera sea el caso, Izuku supuso que, dependiendo de la peculiaridad, si ingería la sangre de la persona, podría duplicar los efectos. Era mucho menos potente que el original, pero se podía hacer. Izuku descubrió eso en la escuela. Casi olvidó los detalles del encuentro, pero recordó que tenía que ver con los lacayos de Bakugou. El bombardero rubio había dejado a Izuku solo en estos días, pero el olor dulce y enfermizo de la nitroglicerina se había vuelto más fuerte, una señal de que Katsuki también estaba entrenando para participar en los próximos exámenes. Sin embargo, los lacayos que se aferraban al rubio ceniza consideraron oportuno profundizar su amistad con el rubio y en sus cabezas eso de alguna manera significaba molestar al vampiro residente de Aldera Jr. Debido a eso, el usuario larguirucho de dedos largos y el usuario gordo de alas habían elegido molestar a Izuku cuando se quedó hasta tarde para escribir algunos detalles en su cuaderno de peculiaridades. Antes de que tuvieran la oportunidad de molestarlo, sus pupilas verdes brillaron con una luz carmesí cuando Izuku decidió probar si realmente podía reproducir los efectos de las peculiaridades de otras personas. El resultado: 2 nuevas habilidades que Izuku decidió llamar Mesmerize y Coagulation. Ambos eran útiles a su manera, pero eran copias inferiores de las habilidades originales de las personas de las que las había obtenido. Mesmerice se obtuvo después de que Izuku bebió de la sangre del adolescente de cabello púrpura y fue una forma de hipnotismo. Fue complicado de usar, considerando que Izuku necesitaba mantener un contacto visual de enfoque completo con su objetivo y aún le resultaba difícil controlar realmente a los demás. En el mejor de los casos, podía dar instrucciones simples y esas debían ser algo que el objetivo creyera que era su propia idea. Era una habilidad difícil de usar, pero Izuku podía cumplir con ella. Coagulación fue más fácil de usar. Si pudiera dejar que parte de su sangre entrara en el torrente sanguíneo de alguien, Izuku podría hacer que su sangre paralizara a alguien por un corto periodo de tiempo. Bastante útil para las peleas, aunque Izuku necesitaba que la gente ingiera su sangre para que funcione. Se preguntó si podría obtener nuevas habilidades bebiendo más sangre de diferentes fuentes, pero esas ocasiones seguramente serían difíciles de conseguir. No era como si pudiera andar preguntando a la gente si podía beber su sangre. Eso sería raro. Izuku continuó entrenando, los pensamientos corrían por su mente mientras cortaba los montones de chatarra con sus guanteletes de sangre, enviando pedazos de metal volando y rompiendo partes de máquinas más grandes. El ruido cubrió el sonido de la persona que se le acercó, el olor se cubrió debido a la grasa y el aceite que estaba adherido a la piel de la persona. El vampiro fue tomado por sorpresa cuando alguien tocó su hombro, haciéndolo girar, listo para el contraataque mientras su guantelete cubría las manos apuntando a golpear a quien lograra acercarse tanto sin que él lo notara. Sus dedos afilados apenas lograron detenerse ante la chica frente a él, las rastas rosadas volaban debido a la presión del aire creada por su movimiento repentinamente detenido. «Oye, me di cuenta de que estabas rompiendo estas cosas y me preguntaba si no podrías ayudarme con esas otras de allí. ¿Qué te parece, eh?» Izuku se encontró con que una chica le pedía un favor. Lo que diablos estaba haciendo una chica en este basurero era una incógnita, pero su atuendo parecía señalar la posibilidad de que fuera mecánica. Las gafas sobre su cabeza y el cinturón de herramientas atado alrededor de su cintura eran un claro indicio de eso. Sin embargo, una pregunta. ¿Estos guanteletes son de metal? ¿O tal vez son tu peculiaridad? Son bastante resistentes, pero no parecen estar hechos de metal, así que tal vez sean algún tipo de aleación de Nei. ¿O a base de carbono? Dime sobre ellos. O, sobre mi pedido, ¿podrías hacerlo? No te tomará mucho tiempo, lo prometo. Los desmontaría, pero algunos de los tornillos se oxidaron y la única forma de obtener la maquinaria interna es romperlos. Abierto. La chica siguió hablando sobre Izuku, sin permitirle al vampiro ninguna oportunidad de responder a ninguna de sus preguntas.
Realmente lo ametralló con palabras, acercándose a su espacio personal y sonriendo mientras él parecía rebotar en su lugar, sus pupilas en forma de vista recorriendo sus guanteletes de sangre. Izuku se sintió abrumado. Oh, casi lo olvido. Las conversaciones comienzan solo cuando te presentas, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Mei, Atsume Mei. Ahora, ¿podrías romper esa lavadora de allí? Izuku se sintió realmente abrumado. Sangre para el dios de la sangre de Ryujin Mao. Descargo de responsabilidad. No tengo nada. Capítulo 04. Mostrando los colmillos de un depredador. Finalmente hecho. Exclamó un adolescente, estirando los brazos hacia atrás y emitiendo chasquidos satisfactorios tanto en la espalda como en los hombros. Izuku se había tomado su tiempo para estudiar para los próximos exámenes de la UA y, como tal, no podía ignorar el hecho de que la UA no solo se enfocaba en los aspectos físicos, sino también en los académicos. Los últimos 3 meses hasta el examen había reducido sus paseos nocturnos, ya que logró comprender mucho mejor sus habilidades. La sed seguía siendo la misma, la pequeña voz en el borde de su mente le recordaba a Izuku que estaba lejos de ser perfecto. Demasiado lejos. Sin embargo, el chico pálido continuó su camino. También había facilitado su rutina de entrenamiento. Desde su encuentro con Atsume Mei hace tantos meses, no había tenido un momento completo que pudiera llamar suyo. La chica geek de la tecnología era incesante en sus esfuerzos para que él la ayudara con sus inventos, o mejor dicho, con sus bebés. Izuku juró que nunca podría acostumbrarse al comportamiento errático de la niña. Después de que él la ayudó en su primer encuentro, ella pirateó su teléfono y agregó su propio contacto de información, incluida su maldita dirección. Día tras día de su entrenamiento, Izuku se había visto obligado a ayudar a la niña a llevar cantidades ridículas de basura de la playa a su taller, a unas 10 millas de distancia de la parte llena de basura de la playa. Había sido una mejor rutina de ejercicios que cualquier cosa que hubiera planeado hasta ahora, por lo que no culpaba a la chica ni tenía verdadera malicia hacia ella. Además, ayudaba que hablara tanto, ya que su voz podía distraerlo de sus propios pensamientos. Puntos de bonificación de que ella siempre estaba cubierta de sudor y grasa, lo que no desencadenó un Ter Instincts y no hizo que deseara saltar sobre su cuello cada 5 minutos. No cometer errores. Mei era atractiva por derecho propio, con su comportamiento frenético y griega. Bueno, estaba más desarrollada que la mayoría de las chicas que había visto en su escuela. Junto con su falta de respeto por el espacio personal y creó algunos momentos inusuales. Por suerte para él, el aceite de motor era realmente difícil de quitar de la piel, por lo que solo necesitaba concentrarse en eso cuando la chica de cabello rosado se acercaba demasiado para su comodidad. Él suspiró. Su hábito de dejar que demasiadas ideas nadaran en su cabeza lo había hecho pensar de nuevo en tonterías. Cuando llegó la pubertad, también lo hizo el aumento de sus hormonas e instintos. Agregue la habilidad menos que estelar de su Kirk en un Ter Instincts y podría terminar con una combinación problemática de testosterona y adrenalina. Silbido. Habla sobre el diablo y él aparecerá. Izuku bromeó dentro de su cabeza, agarrando su teléfono y abriendo el texto que le habían enviado. Otra solicitud de Mei, esta vez pidiéndole que agarrara una baratija al azar que había olvidado en el depósito de chatarra de la playa. Izuku suspiró, pero obedeció y envió una confirmación a la niña. Ella había sido su primera amiga en mucho tiempo, y el hecho de que no le importaba su extraña apariencia o porque echaba vapor si se exponía demasiado tiempo al sol. Daywalker podía cubrirse cuando Izuku estaba vestido, pero la mayoría de sus ejercicios requerían que se quitara la mayor cantidad de ropa posible para poder llevar sus habilidades aún más lejos. Escogió una sudadera con capucha de su armario y le dejó la habitación. Su madre estaba en la sala de estar viendo una comedia romántica que no le interesaba. Hola mamá, necesito elegir algo para mi amigo. Vuelvo pronto. Dijo, ya junto a la puerta y poniéndose sus tenis rojos. ¿No es bastante tarde, Isu? ¿Qué tal si lo recoges mañana? Inko preguntó preocupada, su mirada cambiando a su marco. El vampiro hizo caso omiso de las preocupaciones de su madre, dándole su mejor sonrisa.
Sus colmillos brillaban y su mirada era más la de un depredador que la de un hijo cariñoso, pero su madre lo conocía lo suficiente como para saber lo que realmente quería decir. La mujer mantuvo los ojos fijos en su marco durante unos segundos antes de exhalar cansadamente, dedicándole su dulce sonrisa. Uno que no enviaría a los niños a huir. Está bien, Isu, pero si pasa algo, llámame inmediatamente. Ni siquiera pienses en desaparecer en la noche y venir aquí a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Advirtió, su voz mezclada con preocupación por él. Supuso que estaba hablando de la noche en que llegó a casa sufriendo de abstinencia de sangre. Solo sucedió cuando pasó largos periodos de tiempo sin ingerir sangre. O cuando estaba cultivando sangre extraña dentro de él, con la esperanza de emular otras peculiaridades. No era un espectáculo agradable de ver o oír, pero era algo que al menos podía mitigar. Después de todo, no había gastado ese dinero en esas luces ultravioleta en vano. Claro, mamá. Te amo. Él le aseguró y salió de su apartamento, con pasos rápidos guiando su cuerpo hacia Dagobah Beach por pura memoria muscular. La noche realmente fue el momento en que Izuku brilló, su cuerpo trabajando al máximo para proporcionarle todo el poder de un vampiro, sus sentidos mejorados y toda la perorata de su hemomancia. XXXXXXXXXXX. Fue gracias a esos sentidos que Izuku ahora se escabullía por la playa, su cuerpo escondido detrás de autos viejos y oxidados, lavadoras y todo tipo de maquinaria que uno podría pensar. Quizás se pregunte por qué se escondería como una especie de ladrón. La pregunta era muy simple. Sus Hunter Instincts se estaban volviendo locos, su nariz se ensanchaba para captar el olor de su bebida favorita. No era el óxido lo que estimulaba ligeramente su apetito, sino el olor de la miel carmesí, que era su néctar y su maldición. Sangre. Sangre vieja, que había sido limpiada con lejía innumerables veces de la cuchilla de metal que había extraído el líquido vital de su dueño. Una herramienta afilada seguro. Izuku solo había olido esa cantidad de sangre en 2 personas, ninguna de las cuales había sido amigable cuando el vampiro la última vez que los había visto. ¿Qué planteaba la pregunta de oro de por qué Stein estaría aquí? Había recordado a Izuku y decidido terminar el trabajo de antes. Izuku investigó un poco antes para encontrar información sobre el hombre con el que había luchado esa noche legendaria, cuando había adquirido Mesmerize y Coagulation. Stein, un villano, o antihéroe, como lo llamaban algunos en internet, era conocido por sus actos recientes de purgar a aquellos que no consideraba aptos para ser héroes. Sus ideas sobre el verdadero heroísmo se habían difundido por la web, ganando poco a poco el apoyo de los seguidores de su ideología. Dejando todos esos pensamientos a un lado, el vampiro recuperó su enfoque, asegurándose de abrirse paso con cuidado donde el olor a sangre era más fuerte. Se escondió detrás del marco de un auto viejo, cerrando los ojos para enfocarse completamente en sus oídos. Gachan, ¿puedes salir conmigo? La voz de un adolescente llegó a la voz de Izuku. El Imomancer se confundió instantáneamente sobre por qué un niño estaría aquí en este momento, y mucho menos confesando amor por un hombre como Stein. Nene Nichiro-senpai, ¿estás realmente enamorado de mí? ¿De mi pequeño? La alegría infantil y las risas de la otra persona no eran masculinas. De hecho, el tono era tan femenino que Izuku podía imaginarse el tipo de persona que hablaría así como un lindo kawaii. Un pequeño vistazo y descubrió que la chica que recibía esa confesión era muy diferente de la que tenía en mente. También estaba el pequeño hecho de que ella era una villana con la que se había topado unos meses atrás. Necesitó toda su fuerza de voluntad para obligar a su cuerpo a quedarse quieto, menos saltar y atacarla por puro instinto. Fue realmente extraño que un tipo hiciera una confesión en este momento, en este basurero. Izuku no era el principal experto en citas o romance, pero imaginó que una cita debe ser un lugar en el que la chica disfrute pasar el tiempo. A menos que esta chica disfrutara del óxido y la basura, Izuku dudaba que este fuera el lugar más apropiado para esto. El vampiro continuó escondido, esperando cualquier otro desarrollo, pero esta vez se aseguró de tomar su teléfono y comenzar a grabar en silencio los acontecimientos aquí. Entonces, Nichiro-senpai, ¿qué es lo que disfruta de mí? ¿Mi buena apariencia? ¿O es mi personalidad? Oh. Lo tengo. Es mi cuerpo sexy, ¿verdad?
La rubia chilló de alegría, con las manos unidas mientras se desmayaba ante la travesura nada romántica que estaba ocurriendo. El chico sonrió, con una mano rascándose la parte de atrás de su cabeza mientras la otra iba a su bolsillo trasero. Toga-chan, disfruto todo en ti. La forma en que hablas, lo linda que te ves por la mañana, lo maravillosa que te verás cuando te rompa. Izuku frunció el ceño ante el cambio bastante repentino de tono y estado de ánimo. Comenzó a dejar salir su sangre, el líquido carmesí se filtraba lentamente a través de los poros y la piel de sus brazos para formar sus guanteletes. Parecía que Izuku tuvo la suerte del diablo de tropezar con estas situaciones. No lo sé, senpai. Creo que tú también te verás muy linda desangrándote. Cuando la rubia, a quien Izuku ahora conocía como Toga, habló. El dúo permaneció en su lugar por un tiempo, nadie se movió. Y luego sucedió. El brazo derecho de Nichiro giró en dirección a Toga, chispas eléctricas salieron volando de la pistola paralizante que tenía en la mano. Su apariencia de un chico de secundaria desapareciendo en la niebla cuando se convirtió en un hombre adulto vestido con un atuendo sospechosamente adornado. Los pantalones y las botas de combate, junto con un chaleco de grado militar y una sudadera con capucha negra, hacían que el hombre se volviera amenazador. Izuku también pudo ver algunas esposas, otra pistola eléctrica, lo que Izuku esperaba que fuera una granada de humo y una porra. Toga, por otro lado, sacó cuchillos escondidos en las mangas largas de su uniforme de marinero. La chica rubia inmediatamente arrojó sus armas al hombre para hacer algo de distancia antes de sacar otro par de una correa escondida debajo de su falda. El hombre esquivó los cuchillos que le lanzaron y se equilibró, sacando su porra y extendiéndola. Si te rindes fácil y tranquilamente, prometo hacer esto sin dolor. Los productos dañados se venden a precios más bajos, ¿sabes? Todo es un negocio, así que si no te importa. Nichiro bromeó, girando su palo de metal y dando vueltas lentamente alrededor de la chica. Toga abrió una sonrisa aún más grande de su parte, sus ojos depredadores nunca permitieron que el hombre se perdiera de vista. ¿Ves, senpai? Y Miko aquí es tan linda que los hombres grandes necesitan enviar matones como tú para tratar de llamar su atención. Eso no es lindo en absoluto. Serás más linda cuando empieces a sangrar. Declaró la rubia, de repente corriendo hacia el hombre armado. El dúo comenzó a intercambiar ataques y a probar el alcance de sus armas. Y Miko era ágil y hábil, sus cuchillos casi bailaban mientras intentaban desgarrar a Nichiro. El hombre tenía un alcance más largo debido a su estatura, pero no podía extenderse demasiado, de lo contrario, Toga seguramente le clavaría un cuchillo en el estómago. Las cosas que hacemos por dinero. El hombre dejó que el pensamiento volara en su cabeza. Había encontrado a Himiko caminando a altas horas de la noche cerca de las zonas hoteleras, donde las jóvenes de secundaria a veces vendían sus cuerpos por algo de dinero. Era mucho más moderado en estos días, las patrullas de héroes y todo ese jazz, pero aún podías encontrarte con algo de carne joven que se vende por dinero rápido. O, en otros casos, los peces gordos ofrecieron dinero a los comerciantes para que les proporcionaran carne de alta calidad. Nichiro había acechado a Himiko durante unos días, incluso infiltrándose en su escuela para adquirir información adicional y venderla. Cuando expuso algunas fotos de ella a algunos de sus compradores, estos quedaron encantados con la salvaje belleza de la rubia. Su estilo desordenado o lo que dijeron en ese momento, Nichiro, o por su nombre real Amemiya Hiroto, solo prestó atención cuando los viejos pedos mencionaron la cantidad que le comprarían. Abusando al máximo de su peculiaridad, fake out, Amemiya podría infiltrarse fácilmente en la escuela bajo el disfraz de cualquier estudiante. Un mero toque y durante 3 horas podía pretender ser quien quiera que tocara. Era una peculiaridad de tipo emisor que mostraba la ilusión de ser otra persona, pero podía identificarse de muchas maneras. El olfato y el tacto eran solo algunas de las muchas formas en que había sido descubierto, por lo que optó por llevar consigo sus armas. Una esclava de carne conmocionada y paralizada era mucho más fácil de tratar que la Himiko con forma de pantera. El dúo continuó con su compromiso, Amemiya se acercó muchas veces para atacar a la rubia, pero ella siguió pudiendo escapar y esquivar ambas armas. El hombre se estaba irritando por su estancamiento, ya que había recibido algunos rasguños y cortes de la chica.
Decidiendo que ya había tenido suficiente de su pequeño juego, Amemiya retrocedió rápidamente, y Miko lo siguió antes de que pudiera retirarse. Una pena para ella, esto había sido un cebo. Dejó caer la porra al suelo mientras sacaba algo más de su chaleco. Y Miko detuvo sus cuchillos a unos centímetros de cortar la garganta de Amemiya. La razón era que ahora estaba mirando el cañón estriado de un revólver. Esos pocos segundos convirtieron el mundo de Miko en una fiesta llena de dolor cuando 50,000 voltios de energía eléctrica recorrieron todo su cuerpo, haciéndola apretar sus armas con fuerza antes de soltarlas y caer en la arena debajo de ella como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. Todo lo que vio antes de perder el conocimiento fueron dos pupilas carmesí brillando sobre Amemiya, cabello verde ocultando el rostro del recién llegado a la pelea. Sus últimos pensamientos recurrentes fueron: ¡qué bonito! Toma, come esto por favor. Izuku dijo, sus manos girando y sujetando la boca del hombre. Con un agarre similar al de un tornillo, el vampiro sostuvo al hombre en su lugar, la sangre brotaba de un corte en su palma directamente en la boca del agresor. Amemiya trató de atacar, pero sus músculos se trabaron en su lugar casi inmediatamente después de probar el sabor cobrizo de la sangre en su lengua, lo que indica que la coagulación había hecho efecto. Hecho eso, Izuku acercó al hombre a su rostro, mirándolo a los ojos. Amemiya hizo todo lo posible por resistirse, pero su cuerpo no pudo obedecer ninguna de sus órdenes, y pronto se encontró mirando los ojos brillantes de color rubí de la bestia frente a él. Sí, bestia, porque no había hombre capaz de tener ese tipo de mirada penetrante. La mirada de un verdadero depredador. No resistirás, ni atacarás. Tu mejor ha llegado y exige tu completa sumisión. Si no cumples efectivamente con mi orden, tu cuerpo será encontrado mañana en esta misma playa, seco de toda vida. Las palabras que salieron de la boca de Izuku resonaron dentro de la cabeza de Amemiya, engullendo lentamente su mente con pensamientos de sumisión y comportamiento pasivo. Como ovejas llevadas al matadero por el lobo. El hombre cesó en su lucha, una neblina roja consumió su visión mientras permanecía inmóvil, listo para recibir cualquier juicio que el vampiro le impusiera. Después de que Izuku se aseguró de que el atacante no se moviera, cortesía de Mesmerize, fue a ver a la chica. No era una excusa para hacer algo de distancia entre él y la bolsa de sangre indefensa frente a él, no señor. Los trucos mentales y la intimidación eran tácticas que Izuku estaba dispuesto a usar, considerando que eran bastante efectivas cuando se combinaban con su apariencia. Bakugou fue un excelente ejemplo de que las tácticas de intimidación fueron poderosamente efectivas. Incluso amenazas como la que acababa de hacer eran aceptables, siempre y cuando Izuku mantuviera su mente enfocada en el objetivo. Solo se convertiría en un verdadero monstruo si cruzara la línea. Incluso con todos sus instintos, esa era la única línea que Izuku se juró a sí mismo que nunca cruzaría, sin importar qué. Incluso si la línea se volvía engañosa o bordeaba la villanía, mientras no la cruzara, estaba a salvo. Fue a ver a la chica inconsciente, recordándose que la rubia era la misma chica que estaba apuñalando a un hombre en el pasado. Le revisó el pulso y la miró a los ojos en busca de posibles lesiones, pero en general parecía estar bien. Probablemente sentiría un poco de dolor después de despertarse, después de todo, la pistola paralizante la sorprendió bastante. El vampiro tomó el enfoque seguro y usó su sangre para formar un largo zarcillo, usando el apéndice ensangrentado para comprobar si la rubia tenía otras armas ocultas. La hemomante estaba algo sorprendida por la gran cantidad de cuchillas que llevaba. No tantos como los que tenía Stein, pero contó 10 cuchillos hasta el momento, los que ella había sacado antes de la mezcla. Después de asegurarse de que las cuchillas estuvieran fuera del alcance de la niña, Izuku fue y se aseguró de que estuviera en una posición más cómoda que antes, cuando fue arrojada al suelo como un muñeco de trapo. Hecho esto, Izuku se comunicó de inmediato con el departamento de policía, contó la naturaleza del incidente e informó cualquier detalle que pudiera ser de utilidad para la policía. Con su llamada hecha, el vampiro también envió un mensaje al detective Tsukaichi, esperando que el hombre estuviera en servicio esta noche. Mientras el hemomante escribía, comenzó su búsqueda del objetivo principal de por qué había venido aquí en primer lugar.
La baratija de Mei resultó ser sus gafas de estilo steampunk, olvidadas por un viejo refrigerador que había desmontado para obtener piezas de repuesto. Por pequeña que fuera la llave inglesa, la niña no debió notar el momento en que las gafas se le resbalaron de la cabeza. Dios sabía por qué usaba el diseño, considerando que su peculiaridad, zoom, le permitía ver hasta unos 5 kilómetros. Guardándose las gafas, Izuku le envió un mensaje de texto a la chica mecánica y se dio la vuelta para ver el estado de sus capturas. El hombre aún no se movía, los efectos de coagulación terminaron hace mucho tiempo, pero gracias a Mesmerize, no tenía necesidad de preocuparse por él mientras nada chocara contra él. Toga, por otro lado, no estaba a la vista. Izuku se tensó, la preocupación pintando su rostro. La niña debería haber estado fuera por un periodo más largo, considerando que se llevó tal sorpresa. Los oídos del vampiro captaron el leve sonido de movimiento y rápidamente se giró para encontrarse con la causa, incluso cuando sus instintos permanecieron en calma y le dijeron que no había nada allí. Izuku no vio a nadie, pero pudo escuchar el sonido. Alguien lo estaba acechando, moviéndose con pasos extremadamente silenciosos, y sabía que debía haber sido Toga. Sin embargo, sin importar lo que hiciera, Hunter Instincts no escogió su presencia o intención. Era como si la chica fuera invisible o inexistente. Esto le permitió recibir un golpe de palma en la barbilla, el golpe le hizo retroceder la cabeza. Después de eso, una patada giratoria en el estómago arrojó a Izuku hacia atrás unos centímetros, sus pies cavando arboledas en el suelo arenoso mientras resoplaba. Su cabeza se giró en la dirección en la que escuchó el movimiento, esta vez finalmente logró ubicar a la chica. Jadeaba, señal evidente de que no se encontraba bien, pero eso no la hacía menos peligrosa, considerando que había logrado recoger algunas de sus armas. Izuku se quedó quieto, con la esperanza de no agravar la situación. Bueno, pantalón, parece que esta noche todos quieren un pedazo de la linda y vieja Himiko aquí. Exclamó Toga, tratando de estabilizar su respiración. Sus manos temblaban, la chica hacía todo lo posible para parecer amenazadora y encantadora. Ambos de los cuales ella no estaba logrando con éxito en este momento. Izuku no sabía qué estaba haciendo aquí. Cualquier movimiento de su parte parecería sospechoso, y tuvo suerte de que la patada de Toga hubiera sido tan poderosa. Seguro que tenía algo de fuerza, pero al vampiro le incomodaba más su habilidad para desaparecer repentinamente que su fuerza. Su enfoque no se había roto, ni la chica había tocado a su agresor, lo que significaba que su control mental sobre él seguía intacto. Trató de mantener la vista fija con la chica, pero parecía que ella de alguna manera se había dado cuenta de su pequeño truco. El vampiro optó por no decir nada, permitiendo que la chica recuperara lentamente el aliento. Si pudiera simplificar esta situación, la describiría en términos de ajedrez como estar en jaque. Podía intentar contenerla, pero ella era mucho mejor luchadora a corta distancia que él. También estaba el hecho de que sus Hunter Instincts estaban siendo activados, al ver una presa tan indefensa frente a él, tratando de actuar con dureza. 2 bolsas de sangre listas para ser consumí. No. No puedo pensar así. El adolescente se reprendió a sí mismo, mordiéndose el labio inferior para aumentar su concentración. Dejar que sus instintos se desbocaran era peligroso, tanto para él como para los demás. ¿No vas a confesar tu amor? Te veías tan bonita antes, los ojos rojos y toda la vibra de yo soy la noche realmente me estaba poniendo en marcha. Qué triste. Himiko intentó bromear, su sonrisa de Cheshire hizo que el vampiro se tensara. Sus rasgos faciales. Intentó pronunciar una frase, sus colmillos blancos como perlas atrajeron la atención del rubio. ¡Wow! Tú también tienes colmillos. ¡Qué lindo! Tan lindo. Si estuvieras sangrando un poco, me enamoraría totalmente de ti, como, ahora mismo. Señorita, he pedido, Izuku casi dice policía, pero se detuvo en el último segundo. No debería desperdiciar la oportunidad, considerando que la chica lo estaba entablando una conversación. Cuanto más pasaba el tiempo, más se acercaba la policía a la playa. Podía recuperar algo de aliento, pero no había manera de recuperarse lo suficiente para escapar de la policía, no después de ese susto. Afortunadamente, Himiko no había notado su pequeño desliz, o eso esperaba.
Ella estaba a donde había ido. Abajo. Un Ter Instinct le advirtió justo a tiempo, Izuku logró proteger su barbilla del cuchillo entrante. La hoja perforó la palma de su mano izquierda y detuvo su timidez de tocar la nuez de Adán. Su mano derecha saltó automáticamente para agarrar lo que percibió como una presencia justo enfrente de él, logrando agarrar a la rubia por la garganta. El vampiro contuvo el aliento, el dolor lo golpeó de inmediato, pero no fue suficiente para distraerse. Un poco de sangre se filtró, pero en lugar de gotear, el líquido se envolvió alrededor de la hoja y su mango, bloqueándola en su lugar antes de que Himiko pudiera pensar en retirarla. Los ojos de Himiko se abrieron, ganando un destello de alegría infantil mientras observaba el vibrante líquido carmesí moverse como si tuviera voluntad propia. Sus ojos siguieron mientras Izuku bajaba lentamente la mano y traía consigo la navaja de bolsillo que se había hundido en su carne. Sus pálidos rasgos se tiñeron de rubor cuando sus ojos se movieron de la herida en la mano del vampiro a sus ojos, antes verde esmeralda, ahora brillantes rubíes llenos de poder violento. Podía sentir como si manos invisibles estuvieran tratando de abrirse camino dentro de su mente, susurros enloquecedores de una voz ronca que le decía que se retirara y se inclinara ante un poder superior. Mientras Izuku luchaba contra el instinto de hundir sus colmillos en el cuello de apariencia suave de Toga, abrió la boca para hablar, un cálido vapor se esfumó y reveló una vez más los colmillos blancos de su boca. Estaba completamente concentrado tanto en controlarse como en tratar de casmerizar a la villana, pero su mente parecía estar rechazando sus avances. Lentamente acercó su mano herida a su boca, la chica trató de empujarlo hacia atrás pero no pudo abrumar su fuerza. Justo cuando el líquido carmesí estaba a punto de acercarse a la boca del rubio, una sirena estalló junto con luces rojas y azules. Había llegado la policía. La cabeza de Izuku giró en dirección a las estrellas de piedra en ascenso de la playa, y vio que el coche de policía se acercaba a su ubicación. Debería haberlo sabido mejor. Himiko se dio cuenta rápidamente de que no podía luchar contra su fuerza bruta, por lo que decidió abordar la forma de una manera más flexible. Con eso, se refería a una doble patada en la espinilla del vampiro y luego en su entrepierna. Mientras Izuku retrocedía de dolor, Himiko soltó el mango de uno de sus cuchillos, el que estaba enterrado en la mano del vampiro, y el otro lo hundió en el brazo que sostenía su cuello. Si recordaba correctamente, esta chica era el regenerador que había conocido hace un tiempo. Tuvo suerte, parecía que vivía en el distrito. Ella recordaría estar aquí más a menudo, si pudiera conocerlo más, podría tener otra oportunidad de estar aún más cerca de él. Incluso le estaba ofreciendo un trago de su sangre. Y con eso Himiko Toga escapó una vez más de las garras del vampiro de cabello verde. XXXX. Izuku salió del coche de policía y se despidió del hombre vestido con una gabardina que conducía. Suspiró derrotado, ya que no logró poner a la villana rubia en manos de las autoridades, e incluso recibió una reprimenda del detective Tsukauchi por el mal uso de su peculiaridad en público. Por suerte, el detective lo dejó ir con solo un regaño y una sección de preguntas rápidas, detección de mentiras invalidando cualquier excusa pobre. Por lo tanto, estaba libre de tener que responder a cualquier demanda del hombre en el que había usado su peculiaridad. Entró en su apartamento y saludó rápidamente a su madre. La mujer pasó unos buenos 15 minutos revisándolo para ver si se había metido en algún lío de algún tipo. El vampiro complació a la madre preocupada, su mente ocupada preguntándose por qué Toga había decidido atacarlo si podía escapar antes. Ella era claramente hábil, si ese truco de invisibilidad podía engañar a sus instintos de cazador. Lo que significaba que podía pasar como no amenazante todo el tiempo que quisiera y acercarse. Podía captar los sonidos y el olor de ella, pero con su sentido más confiable, diciéndole que no había ninguna amenaza, sería difícil tratar con ella si alguna vez se volvían a encontrar. Después de que su madre finalmente estuvo complacida, le preguntó sobre la baratija que había ido a recoger, a lo que él le mostró las gafas y ella se lanzó a otra regañina de madre completa sobre cómo no debería haber ido tan tarde a recoger algún accesorio. Pasarían otros 30 minutos antes de que pudiera irse a su habitación. Izuku se dejó caer en su cama, sacó 2 navajas de bolsillo escondidas en su sudadera con capucha y las examinó. Cuchillos simples, pero altamente efectivos.
Se preguntó si debería agregar armas blancas como elementos de apoyo en el diseño de su disfraz de héroe. Tenía varios modelos, cada uno teniendo en cuenta varias situaciones y su propia peculiaridad. Hubo muchos diseños que se inspiraron directamente en héroes profesionales como Almighty, Edgeshot, Eraserhead y otros. A veces, Izuku se preguntaba qué se le ocurriría si su peculiaridad fuera otra cosa, o incluso si no tuviera peculiaridad. Esa era la única pregunta que el vampiro siempre se hacía. Su quirk fue un regalo maravilloso, incluso considerando todos los inconvenientes que tenía. ¿Cuántos matarían por tener regeneración de alta velocidad o instintos de cazador? Y aquí estaba él, preguntándose si debería estar agradecido por ellos. Esas eran partes maravillosas de su peculiaridad, pero nunca podría olvidar que venían con la interminable sed y algunas tendencias bastante violentas. ¿Por qué me obsesiono tanto con esto esta noche? El vampiro se preguntó a sí mismo, antes de quedarse corto por una respuesta. Decidió guardar la idea en el fondo de su mente para otro día. Se acercaban los exámenes de la UA y debería estar estudiando. El gran día finalmente estaba aquí. Después de todos los meses de preparación, Izuku se estaba preparando para finalmente dar el siguiente paso en su vida. Tenía la barriga llena hoy, logrando casi vaciar su reserva de bolsas de sangre en casa para asegurarse de que no tendría sed durante el examen. Unos días antes del examen, la NK, Agencia Nacional de Quirks, tomó en cuenta sus actualizaciones recientes, su ligera manipulación de la verdad sobre cómo las había adquirido ahora no es importante, y finalmente decidió un nombre propio para su peculiaridad. Se sentía un poco tonto y un poco chuni, pero Izuku se alegró de que ahora tenía una forma adecuada de abordar su poder y los problemas médicos serían menos problemáticos cuando ahora pudiera saltarse el teatro de explicar su peculiaridad a los médicos. No le tenía miedo a los cuerpos de agua quietos ni a la plata, y eso sí, estaba bien con el ajo, no podía convertirse en un enjambre de murciélagos. A veces la gente se tomaba las películas demasiado en serio. El viaje en tren a la UA estuvo lleno de entusiasmo silencioso, algunas personas le dieron un rodeo más amplio del necesario, pero nada podría estropear ese día. Mei ya le había enviado un mensaje unas 50 veces, muchos de los mensajes eran los mismos: pásate ya y déjame experimentar con mis bebés contigo. Y eso rompió la tensión nerviosa que el aprendiz de héroe aspirante tenía para su prueba. Tenía personas que creían en él a pesar de su quirk, por lo que Izuku haría todo lo posible para cumplir con las expectativas de aquellos que creían en él. Nada podría estropear el buen humor que tenía el vampiro. No los muchos otros estudiantes que lo miraban con ojos interrogantes, no el sol brillantemente iluminado que brillaba sobre su cuerpo. Ni siquiera la vista del siempre ceñudo Bakugou. Quítate de en medio, imbécil. El rubio ceniza gruñó, con las manos dentro de los bolsillos de su abrigo azul oscuro. Izuku miró al bombardero por el rabillo del ojo, sin moverse de su lugar. Había mucho espacio para que Katsuki rodeara al vampiro. Eso los llevó a quedarse quietos tan pronto, los dos adolescentes se miraron el uno al otro. Los ojos rojos de Bakugou se clavaron en los verdes de Izuku, los otros estudiantes evitaron al dúo como si pudieran sentir la tensión en el aire. Un minuto pareció una eternidad, Izuku finalmente se hizo a un lado para permitir que el bombardero rubio tuviera derecho de paso. Los otros estudiantes soltaron suspiros de alivio que no sabían qué estaban conteniendo. Cuando Katsuki pasó junto a Izuku, el vampiro decidió burlarse de la bomba andante. Una simple sonrisa, asegurándose de que sus colmillos blancos estuvieran a la vista. Bakugou se detuvo por un momento, un gruñido salió de su garganta cuando giró la cabeza para encontrarse con el rostro sonriente del emomante. Espero que estés listo para ser aplastado, mosquito. Con eso, Bakugou se dirigió a su punto de entrada, dejando atrás a Izuku. El vampiro se llenó de las puertas de entrada de UA, guardando el recuerdo en su cabeza. Mientras se dirigía al interior del edificio, no se dio cuenta del grupo que estaba detenido, todavía detrás de él. Una chica de cabello castaño con un estilo de corte bob, un chico con cabello rojo oscuro y puntiagudo parecido a una chica de piel rosada y un chico con cara de cuervo eran los adolescentes más notables del grupo, pero todos ellos solo tenían un pensamiento en su cabeza. Cabezas.
Ese es el nivel en el que está operando A. Eso es una locura! Exclamación de cierre. Izuku se sentó en su asiento después de la prueba de 3 horas. Era el tipo de prueba que esperarías de OA, llena de preguntas laboriosas y difíciles, pero el vampiro estaba seguro de que había obtenido una puntuación lo suficientemente alta. Después de que todos los estudiantes terminaron, muchos de los cuales se quejaron de la dificultad de la parte escrita, todos fueron dirigidos a una gran sala con un escenario en la parte inferior. Curiosamente, el asiento dispuesto por Izuku estaba justo al lado de Bakugou, que estaba rechinando los dientes y parecía hambriento de estar sentado al lado del vampiro. Unos minutos y el escenario se iluminó, al igual que el proyector detrás de él. Present Mic se iluminó. El héroe rubio comenzó su presentación con su actitud optimista habitual que nunca parecía ser derribada. Explicó en voz alta la parte física del examen. La proyección de la pantalla detrás de él mostraba imágenes para ayudarlo en su trabajo. Simplificando las palabras del héroe, todo se reducía a un Seek and Destroy, en el que los robots villanos falsos serían liberados para arrasar una ciudad simulada y los solicitantes tenían que destruirlos y ganar puntos. Los puntos de los robots variaron entre 1 y 3, con un 0 adicional en la mezcla. Present Mic explicó los 3 robots, pero dejó algo sobre el 0 pointer, que a su vez provocó algunas alarmas dentro de la cabeza de Izuku. Era un fanático de los héroes de corazón, pero Izuku sabía cuándo callarse y analizar la situación. Principalmente. No obstante, si el proero que explica los exámenes estaba dejando algo, podría significar que este examen fue más de lo que parece. El vampiro asintió para sí mismo, contento con dejar que la idea se cocinara lentamente en su mente. Sin embargo, alguien de la multitud cuestionó en voz alta el examen. El estudiante era alto, vestía un uniforme remilgado y correcto que definitivamente pertenecía a una especie de escuela privada y hablaba en un tono algo condescendiente. Como ese tono pasivo-agresivo que solo los acomodados pueden lograr. Comenzó a quejarse de la falta de explicación para el cuarto falso villano, y el héroe rubio tardó casi 5 minutos en explicar que no era un error de impresión y que el 0 pointer era, en el mejor de los casos, una distracción. Traducción. Piensa por ti mismo porque la escuela número 1 en heroicidad retendría información. Es casi como si quisieran poner a prueba nuestras habilidades para convertirnos en héroes o algo así. No, detente, Izuku. Estás sonando como Bakugou. Habiendo terminado con sus explicaciones, Present Mic envió a los solicitantes a tomar su respectivo autobús. 5 minutos después, Izuku estaba seguro de que OA de alguna manera se había movido sin fin. El área de aplicación de prueba era lo suficientemente grande como para ser una ciudad en sí misma. Luego, los adolescentes fueron dirigidos a un vestidor cercano para que se cambiaran a algo más cómodo. El vampiro rápidamente se despojó de su gakuran de la escuela para cambiarse a un short deportivo beige. Se dejó las zapatillas rojas y finalmente cambió la parte superior de su uniforme por una camiseta blanca con el kanji de pantalones escrito en ella. Sí, ríete de su elección de ropa. Después de cambiarse, el vampiro salió del vestuario y se mezcló con los otros aspirantes. Izuku se tomó el tiempo para estirarse ligeramente, calentando su cuerpo para lo que fuera que OA tenía reservado para él. Las partes expuestas de su piel comenzaron a humear. Daywalker ya se ocupaba del hemomante. Cuando terminó su calentamiento, Izuku notó que los otros aspirantes le habían dado cierta distancia, sin duda algo intimidados por su apariencia y el vapor. Todos excepto uno. Cabello azul, tubos de escape del motor saliendo de sus pantorrillas y alta estatura. El mismo chico de antes se dirigió hacia Izuku, llamando en voz alta al vampiro de pelo verde. Oye, tú. Tu comportamiento disruptivo es inapropiado. ¿Estás realmente apuntando a la heroicidad? Intimidar a los otros candidatos y hacer uso de tu peculiaridad antes de que esté permitido es una ofensa grave y OA podría desclasificarte de inmediato por tal comportamiento inapropiado. ¿Estás escuchando M? Antes de que Gafas-kun pudiera terminar de llamar a Izuku, el vampiro agarró la camisa del chico más alto, poniéndolos a la altura de los ojos. Los ojos azules se encuentran con esferas carmesí brillantes, su tranquilo color esmeralda casi olvidado.
Izuku apenas contuvo la ira que bullía dentro de su corazón, sus Hunter Instincts casi le rogaban que usara Mesmerize y dejara a esta insolente bolsa de sangre incapaz de cualquier acción. Ver la mirada de desesperación dentro de esos ojos azules mientras su cuerpo no obedecía sus órdenes y al final se daría cuenta de que todo su comportamiento pomposo no era más que un tonto balbuceo de cordero. Respira hondo, Izuku. Bloqueando a la bestia interior con su voluntad de hierro en los confines de su mente, Izuku lentamente dejó que el poder se disipara de sus pupilas, dejando que el brillo carmesí desapareciera de sus orbes. Soltando la camisa del chico más alto, Izuku retrocedió lentamente. Sus garras habían abierto agujeros donde habían estado sus dedos, pero era mucho mejor que dañar a un compañero solicitante. Antes de que nadie pudiera cuestionar lo que había sucedido, una bocina de aire sonó con fuerza, llamando la atención de todos los solicitantes hacia las puertas repentinamente abiertas que conducían a la ciudad falsa. ¿Qué? ¿Estaban todos esperando algún tipo de advertencia? Lección número 1, jóvenes oyentes, esperen lo inesperado. El temporizador ya está corriendo, así que muéstranos de lo que estás hecho. Más Ultra, ¿recuerdas? La voz de Present Mig resonó y pronto, todos los aspirantes corrían desesperadamente hacia la ciudad, varios robots esperándolos en las calles. Izuku se abrió paso rápidamente en el centro de la ciudad falsa, muchos otros solicitantes lo siguieron. Gafas-kun ya estaba eliminando robots, sus poderosas patadas rompían fácilmente a los robots que se interponían en su camino. Todos los demás hicieron uso de sus habilidades y atacaron a los robots, Izuku no fue una excepción a esa regla. Renunciando al método lento, Izuku usó sus garras para clavarse profundamente en sus brazos, sacando inmediatamente una gran cantidad de su sangre y fijándola en la forma de sus guanteletes, corriendo para encontrarse con el primer robot en su camino. Giró bruscamente en la curva más cercana y se encontró con 3 triples y un triple. Todos los falsos villanos lo atraparon, pero no pudieron continuar con la matanza. El vampiro hizo un uso constante del paso relámpago, entrando rápidamente en la guardia del primer robot, las afiladas garras de su guantelete cortaron fácilmente el blindaje que protegía el área del pecho en una lluvia de chatarra. El robot cayó hacia atrás, Izuku ya saltaba de la maquinaria rota y se enfrentaba a los restantes. Se tejieron trozos y piezas de metal con la ayuda de hemomancia avanzada, reforzando su construcción de sangre y aumentando el daño que podría causar. Corrió hacia un punto y saltó sobre el golpe telegrafiado, usando el brazo del robot como plataforma para acceder fácilmente al área del cuello. Un corte y una decapitación hacia abajo, el hemomántico centró su vista en el siguiente tiro de un punto. Su siguiente movimiento había sido uno de los muchos que había practicado debido a la hemomancia, que permitía un combate de mayor alcance. Enfocando toda la sangre que cubría su brazo derecho en una forma delgada, Izuku saltó alto y arrojó una jabalina de sangre de color carmesí en la cuenca del ojo del triple. En caída libre por solo un segundo, el adolescente descendió hacia el último punto y cortó con el guantelete izquierdo que le quedaba, la construcción ensangrentada tallando el metal teñido de verde militar y permitiendo que Izuku se hundiera lentamente en el suelo mientras sus garras corrían hacia abajo. La totalidad del marco del robot, dejando fuera 3 surcos toscamente tallados. Sin perder tiempo, el adolescente continuó buscando más falsos villanos. Consiguiendo sigilosamente la caída en un tiro de 2 puntos y tallando su cabeza antes de que tuviera la oportunidad de atacar. Al llegar a un festival de babosas entre un grupo de 5 lanzadores de 1 punto y un adolescente cubierto de un brillo metálico, Izuku hizo uso constante de Blow de Spear para ayudar al chico de aspecto ferozo, eliminando a 2 enemigos antes de que siguiera adelante. Lanzando un misil de impacto que estaba a punto de golpear a una chica de cabello enrejado, el vampiro arrojó suficientes Blow de Spears para hacer que el robot pareciera un puercoespín. Esquivando una lluvia de balas de goma y llevándose consigo a una chica de piel rosada, Izuku entró en el marco de la pistola de 2 puntos y hundió su mano desnuda en el pecho de la máquina, arrancando salvajemente el motor en funcionamiento y arrojándolo a un segundo. 2 puntos que pronto fue derretido por una gota de ácido.
Ayudar a un niño con extraños colmillos en la boca, gritarle cuando estaba a punto de ser sorprendido por un puntero y usar Blood Spear para detener al robot en su camino el tiempo suficiente para que el niño lo corte. Medio. Izuku no se detuvo a escuchar nada de lo que dijeron esas personas, todo su enfoque se dirigió a controlar su sangre y cazar a los villanos dentro de la ciudad. El número parecía estar disminuyendo rápidamente, lo cual, considerando los muchos combatientes capaces presentes, era de esperar. Vio que algunos robots flotaban antes de caer repentinamente y estrellarse contra una lluvia de metal. No ir al norte, eso está tomado. Giró hacia el oeste y estaba a punto de lanzar otra Blood Spear, pero un rayo de luz se le adelantó al vampiro. Escuchó que se usaban algunas palabras en francés, pero su enfoque cambió rápidamente para cazar a otros robots. Concéntrese en la caza, administre la cantidad de sangre que está usando. Toma tantos villanos como puedas con tus garras. Usar demasiada sangre demasiado rápido. Su parada rápida para acceder a su situación casi llevó a que Izuku fuera golpeado por un triple. Afortunadamente, los cuernos vinieron de la dirección opuesta e hicieron que el golpe se desviara el tiempo suficiente para que Izuku se diera la vuelta y cortara a la altura de la garganta, sirviendo cables importantes en el cuello del robot más grande. Su cabeza giró en la dirección de donde habían venido los cuernos, sus ojos rojos encontraron a una chica rubia con dos cuernos afilados a un lado de su cabeza. Ella le dio un pulgar hacia arriba, que Izuku devolvió con un movimiento de cabeza. XXXXX. Parecía que aparecían cada vez menos robots a medida que el combate se volvía más acalorado y los estudiantes se volvían más desesperados por los puntos. Izuku miró sus manos algo temblorosas, las uñas rotas volvían a crecer hasta su punta afilada en unos instantes. Una vez más cortó sus brazos, sacando sus guanteletes para otra ronda. Pudo detectar algunos rezagados incluso bajo el sonido del intenso combate, algunos solicitantes comenzaron a disminuir la velocidad bajo el fragor del combate. 13 de los 15 minutos se habían ido en casi un instante, los sonidos del combate se ralentizaron acompañando a la falta de robots. Izuku acababa de terminar otro triple, haciendo que el robot disparara su misil de impacto contra su propia cabeza, cuando se dio cuenta de que los otros adolescentes se habían detenido. Dejó caer el armazón del robot y estaba a punto de cerrar los ojos para escuchar más objetivos cuando el suelo tembló. El vampiro no necesitaba mejorar su audición, el enemigo que se acercaba no se escondía. Siendo tan grande, ¿qué necesidad tenía el robot de esconderse? Siendo del tamaño de un edificio de 20 metros de altura, el Zero Pointer fue realmente una distracción. Una pérdida de tiempo y algo que hay que evitar a toda costa. No vale la pena el tiempo restante del examen. Todos sabían esto y tenían la misma idea, huir de eso era el único paso lógico que uno debía tomar para aprobar este examen. Entonces, ¿por qué Izuku estaba temblando de emoción? ¿Por qué su corazón latía tan rápido que podía sentir toda su sangre? ¿Por qué estaba tan lleno de adrenalina que quedarse quieto parecía un sacrilegio y lo llevaría a estallar? Hunter Instincts estuvo a punto de gritarle que tomara medidas ya. Sus colmillos blancos perlados sentían comezón, la llamada de la bestia interior. Tan borracho por esta sensación repentina, Izuku casi se pierde la llamada de socorro de una chica que pide ayuda. Pasó a los otros estudiantes, corriendo frente a ellos. Guanteletes de sangre completamente fortalecidos, Izuku también cubrió sus piernas con grebas ensangrentadas, su forma cambiaba entre armadura y pies en forma de garras similares a los de un dragón. Su cuerpo estaba exhalando su poder al máximo. Incluso con su cuerpo humeante, Izuku todavía se movía hacia este obstáculo. La sangre fluyó, filtrándose a través de los poros de su piel y cubriendo su cuello y boca en un protector bucal que parecía una máscara. Un diseño cambiante como líquido de vida trabajaba para obedecer las órdenes del hemomante. Como la sonrisa de un oni o las fauces de un dragón. Izuku rugió su desafío a la máquina, lanzándola como un misil rojo. La mano del puntero Zero se acercó, acercándose a la niña enterrada en los escombros de hormigón, pero fue detenida por un misil carmesí. La bestia interior se había desatado.
Como si se estuviera teletransportando, la masa carmesí de violencia comenzó a cortar todas y cada una de las partes metálicas del puntero cero, y la chatarra llovió a los pies del robot mientras el tornado de sangre cortante comenzaba a ascender y ascender por el brazo del robot. Enemigo gigantesco. Aplastando y cortando, ninguna pieza se salvó cuando Izuku Rage D, atacando y destruyendo al falso villano. Las explosiones comenzaron a ocurrir alrededor de la totalidad del marco del gigante, las garras destruyeron partes mecánicas importantes, los hidráulicos y los pistones se convirtieron en nada menos que chatarra. Unión de mano, brazo, hombro, trapecio, cuello y finalmente cabeza. El Zero Pointer se apagó, las poderosas orugas quedaron inmóviles mientras el robot se desplomaba y se apagaba. Uno de los muchos faros se rompió y de él cayó un niño. Todavía quedaban unos 5 metros antes de que el vampiro pudiera tocar el suelo, pero nadie podía moverse después de tan brutal demostración de poder. El adolescente logró enderezarse en el aire, con los pies hacia abajo cuando se estrelló contra el suelo como una bala y agrietó el asfalto debajo de él. Los armamentos carmesí no estaban equipados, y el brillo de los rubíes no estaba presente en los ojos del vampiro de pelo verde. Simplemente permaneció en silencio, el cansancio superó al adolescente mientras yacía bajo la sombra de su enemigo derrotado, jadeando para recuperar el aliento. Otra bocina de aire sonó con fuerza, anunciando el final de la parte física de los exámenes de la OA y dejando a muchos con una vista que no se olvidaría tan pronto. Coloque sobre Midoriya Izuku. Edad: 15, pronto cumplirá 16. Peculiaridad: verdadero antepasado. Atributos básicos. Inteligencia. 4, 5. Cooperación. 4, 5. Fuerza. 3, 5, 5. Velocidad. 3, 5, 5. Carisma. 2, 5. Uso de Mesmerize no contabilizado, total. 17, 25. Descripción. Midoriya, un adolescente pálido con cabello verde, pecas y ojos verdes, es un caso único de evolución peculiar, en el que no tiene una individualidad basada en ninguna de las peculiaridades de sus padres, sino una mutación que le ha dado él habilidades, que son similares a una criatura de fantasía clásica. Un vampiro. Añadido a él, su quirk también permite el libre uso y manipulación de su propia sangre. Se han ido despertando más habilidades a medida que avanza el crecimiento de Izuku y se desarrolla su peculiaridad. Se han informado inconvenientes como sensibilidad al sol, instintos agresivos y una sed de sangre cada vez mayor, todos reportados por el propio individuo. Junto con su altura de 1,70 metros y tienes una figura intimidante que hace que la gente asocie su imagen con la de un villano o creep.